30 de mayo, 2 de la tarde, el primer pleno que yo hago a la hora de almorzar. Nunca hemos hecho un pleno a esta hora. Pleno de la Corporación correspondiente al mes de abril, tal y como se especifica en el decreto de convocatoria. Queda pendiente que los portavoces se pongan de acuerdo con respecto a la fecha de celebración del pleno correspondiente al mes de mayo. Convocado para resolver los asuntos que aparecen en el orden del día, y comenzamos, como viene siendo habitual, por desgracia, guardando 2 minutos de silencio por las víctimas de violencia de género, por las víctimas civiles, distintos conflictos armados a nivel internacional. Abordamos el debate de los asuntos de carácter resolutivo, comenzando con el punto primero, relativo a la aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria que celebramos el pasado día 9 de mayo. ¿Alguna rectificación al documento elaborado por la Secretaria General? No hay rectificaciones. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? Todos. 21 votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Punto segundo, dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Productivo, propuesta relativa a la modificación de la memoria del expediente para el ejercicio de la actividad económica de alquiler de vivienda de protección oficial de titularidad de este Ayuntamiento, proyecto de 11 viviendas, aparcamiento, trasteros, número 8, calle Zurbarán, en régimen de alquiler de renta general. Señora Atencia. Bien, buenas tardes ya a todos los compañeros de corporación, a los que nos siguen a través de los medios de comunicación. Pues traemos para aprobar una modificación de la memoria del expediente para poder ejercitar la actividad económica de alquiler, ya que en este ayuntamiento nunca se había desarrollado anteriormente esta actividad de alquiler de viviendas. Se tramitó el correspondiente expediente y se trata de esta modificación motivada porque ha habido un decreto de la Junta de Andalucía, concretamente el decreto ley 1/2025 del pasado 24 de febrero, en el que a nuestro municipio, a Nerja, se le modifica y pasa de un grupo 4 que estaba anteriormente a un grupo 1. ¿Esto qué significa? Pues que nos elevan el precio de la vivienda de protección oficial, tanto en régimen de venta como de alquiler,
y, por tanto, se trae esta modificación para nosotros graduar en base a ese incremento, a ese aumento, graduar el precio de alquiler dentro de los tantos por ciento que podemos modificar desde la corporación y bajarlo un 3% para equilibrar la subida de la Junta de Andalucía. Nosotros deducimos nuestro porcentaje y el precio de alquiler que tenemos fijado se quede más o menos como estaba, para no perjudicar a las familias que después sean y a aquellos jóvenes que sean adjudicatarios de la vivienda, pues incrementándole el precio del alquiler. Esto es lo que motiva esta modificación del acuerdo que ya se adoptó el pasado 28 de noviembre de 2024. Esta propuesta pasó por Comisión Informativa de Desarrollo Económico el pasado 23 de mayo y se dictaminó con los votos favorables del Partido Popular y las abstenciones de los grupos Partido Socialista e Izquierda Unida. ¿Alguna intervención sobre este punto? Patricia Nieves, portavoz del Grupo Municipal Socialista, primer turno. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la concejala que nos dio la explicación oportuna antes de traer este expediente a pleno y por eso entendimos que siempre que sea para equilibrar el precio y no repercuta en la ciudadanía, pues vamos a estar a favor, por supuesto. Lo que sí queremos aprovechar para solicitarle, dado que son las viviendas de calle Zurbarán, para solicitarle a la concejala y al equipo de gobierno que reconsideren el abrir un plazo de subsanaciones, aunque sean de un día, de 2 días, de unas horas, ahora que la gente está informada, ahora que las personas están interesadas y que hay muchos errores que se podían haber evitado. Solicitamos a través de la demanda de estas personas que han reclamado además por el registro de entrada las diferentes situaciones, que por supuesto habrá personas que no cumplan los requisitos y que definitivamente estén excluidas, pero aquellas otras personas que no les ha llegado notificaciones por sede electrónica, otras personas que sí cumplían pero les asesoraron que ya estaba toda la documentación y definitivamente han quedado excluidas porque les faltaba documentación, pues esas personas pueden tener la posibilidad, que no se le está regalando nada, de entrar en el sorteo con los mismos derechos y oportunidades que otras personas. Yo creo que se puede reconsiderar y demostrar del lado que estamos. Muchas gracias. Señora Atencia, primer turno, Grupo Popular. Mire, señora Gutiérrez, el Partido Socialista en materia de vivienda tiene un 0, pero es que en materia de información tiene un -10. Y en materia de contaminar a la opinión pública tiene un 100, porque ustedes lanzan unos mensajes equívocos, erróneos, con el único propósito de contaminar en un asunto tan delicado y de tanta sensibilidad como es que un joven pueda acceder a una vivienda en un asunto tan importante. Y es así porque usted misma tendrá que reconocer que hizo unas declaraciones en medios de comunicación o en redes sociales que después, hablando con los técnicos que llevan los expedientes, usted recapacitó y recondució su planteamiento. Aquí hay que informar con conocimiento de causa, porque son cosas muy importantes para los jóvenes de nuestro municipio. Y aquí no se está planteando abrir un nuevo plazo de información pública ni un nuevo plazo de alegaciones, porque se aprobó un listado provisional en febrero y hemos tenido 3 meses para recabar todas esas alegaciones, estudiarlas, aprobar un listado definitivo en mayo. O sea que ha estado suficientemente expuesto el listado provisional y han tenido el suficiente plazo como para que aquellas personas que entendieran que tenían derecho a esta vivienda presentar las alegaciones oportunas, nosotros estudiarlas y aprobar un listado definitivo 3 meses después. Aquí no se está planteando ahora si los que cumplían o los que no cumplían hay que otra vez abrirle otro plazo por si tienen que presentar más documentación. No, señora, no es eso y ustedes se están equivocando dando esa información al público. Aquí lo que tenemos que aprobar, lo que se está planteando es las bases del sorteo, las bases del sorteo. Eso es lo que tenemos que aprobar en juntas de gobierno. Eso es. No sé si ha quedado lo suficientemente claro. Pero no estamos hablando ahora mismo de si los que cumplían cumplen y los que, por diferentes causas, porque como en todos los sorteos y en todas las bases hay unas reglas del juego y hay unos requisitos que cumplir, que en este caso eran 5. Ser 35 o menor de 35, tener unos ingresos mínimos de 2 veces el IPREN y que no superaran 4 veces el IPREN. Eran 5 y los tenía aquí.
en la de febrero, aquí. C menos de 35, pedir que sean viviendas de alquiler porque la calificación que tienen estas viviendas de protección oficial son en régimen de alquiler y diferenciar entre la vivienda de 2 dormitorios y de 3 dormitorios en función de la unidad familiar que se presentaran. Son 4 requisitos, perdón, rectifico. En la edad, si son régimen de alquiler, a qué vivienda se opta y los ingresos económicos. Y ya está. Y en eso se aprobó un listado provisional de la gente que se inscribió en el registro, que estuvo expuesto y se presentaron alegaciones en tiempo y en forma, y un listado definitivo. Y desgraciadamente habrá gente que merezca la vivienda, pero si no establecemos una regla para poder acceder, pues, como ustedes comprenderán, no teníamos ninguna base para adjudicar la vivienda. Las bases hay que establecerlas y eran esas. Y ahora lo que vamos a establecer es cómo se desarrolla el sorteo, únicamente. Muchas gracias. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Señora Gutiérrez, segundo turno, portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista. Muchas gracias. Usted habla de que el PSOE en materia de vivienda cero y este grupo es el que está liderando ahora mismo la problemática de la vivienda en nuestro municipio, ¿le pese a usted o no le pese? En información menos 10, acaba usted de reconocer que hablando con los técnicos usted recapacitó. Yo no tuve que recapacitar porque yo no era la que me estaba equivocando. Si yo me equivoco, yo lo reconozco. Yo fui a pedir información técnica antes de hablar. No, señora Atencia, yo la primera publicación la hice con las demandas de las personas, las inquietudes de las personas y las esperanzas que ustedes le habían dado a las personas. Esa fue mi primera publicación. La segunda publicación vine a hablar con los técnicos para tener argumentos suficientes y criterios con rigurosidad, como ustedes me exigen, para decírselo a la ciudadanía. Que tuve que explicarles a la ciudadanía, yo, que soy la portavoz de la oposición, que estas bases no eran porque se iba a sacar un sorteo nuevo, sino que eran las bases del sorteo. Y es donde me explicó la técnica, muy bien explicado, cómo se iba a llevar el sistema. Y por supuesto que estaba de acuerdo en lo que me estaba diciendo, porque decían que es que ustedes no tenían preparado, que como es una novedad, y lo entendemos y lo respetamos, es una novedad para todos y puede haber errores humanos, por supuesto, pero para eso le estoy dando la oportunidad de que rectifique. O sea, la oposición le está diciendo cómo poder llevarse de la mano a esas personas que además son votantes de ustedes, que yo les he escuchado como a cualquier ciudadano, que les he ayudado como a cualquier ciudadano, que les estoy dando la oportunidad de que rectifiquen para que esas personas se vean beneficiadas, de que al final van a ser ustedes los que le han dado la casa a esa persona, que yo ni pinche ni corto, que yo estoy haciendo mi trabajo de escuchar a esas personas y de trasladarle a ustedes las inquietudes. 3 meses para recabar información, pues le han dado erróneamente la información a esas personas se sienten engañadas porque ustedes, y yo no quiero dar nombre y apellido, ustedes le han dicho que estaba la información correcta, y eso no lo digo yo, están ellos. Les reto a usted, señora Atencia, en un programa público de televisión que nos reunamos con todos los afectados y usted de su versión, yo doy la mía, que los afectados puedan decir y defender si yo me lo estoy inventando políticamente o es que de verdad estoy dando una solución a un problema real que hay en nuestro municipio sobre la vivienda y sobre la falta de información que ha habido a estas personas. Muchísimas gracias, señora Gutiérrez. Segundo turno y turno de cierre, señora Atencia. Mire usted, señora Gutiérrez, a mí no me tiene usted que retar en ningún sitio, puesto que la información es pública. Yo puedo estar muy tranquila que yo a nadie le he repasado la documentación y no le he dicho si esa documentación era adecuada, incorrecta o correcta. Nosotros no estamos para repasar documentación de nadie. Así que yo, por ese lado, estoy muy tranquila porque no he repasado y ni a nadie le he creado falsa expectativa, ni le he dicho, preséntala así, que así se puede presentar y usted va hasta dentro. O sea, nadie me podrá a mí reprochar que yo le he repasado documentación a nadie. Mire usted, señora Gutiérrez, vámonos al origen de todo esto. El Ayuntamiento de Nerja no tiene competencia en vivienda. Demasiado que estamos sacando 11 viviendas con los presupuestos que tenemos y con los recursos humanos que tiene esta entidad para que 11 jóvenes se vean beneficiados y puedan emprender una vida mejor, facilitarles el acceso a una vivienda. ¿Saben lo que tiene que hacer otras administraciones, por ejemplo, la del Estado? En vez de enchufar a todos sus familiares, todo el dinero que se ha gastado su compañero de filas Partido Socialista, el señor Pedro Sánchez, en enchufar a toda su familia, con ese dinero hubiéramos hecho un montón de viviendas en Nerja, señora Gutiérrez. Y yo he hecho en falta a usted, y se lo voy a decir, 0 en materia de vivienda. ¿Haga usted viviendas en Nerja como Partido Socialista? Como Partido Socialista, ¿ustedes qué han hecho en Nerja más allá de quejarse? Nada han hecho, nada, pero es que no es que hagan nada, es que no traen una propuesta al Estado para que por lo menos nos dé cuánto nos corresponde este año de participación del Estado, la
matrica no está todavía, no sabemos ni cuánto nos corresponde, ni a ustedes les da igual que haya un presupuesto general del Estado y que eso pueda beneficiar para hacer más vivienda para los jóvenes. Eso a ustedes les da igual, se dedican a contaminar, que si hay gente que se merece. Aquel que ha presentado la documentación se la ha estudiado, aquí somos rigurosos. Hay un plazo de información pública y es lo que hay que decirle a la ciudadanía. Para eso se aprobó un listado provisional, se le dio un plazo de información pública, se presentaron las alegaciones, se han estudiado y se ha aprobado un listado definitivo. Es que no hay todo lo que usted busque, más allá de eso, no hay nada más. Ojalá tuviéramos más viviendas que repartir y más gente que cumpliera los requisitos, pero esas son las reglas que el que presenta la solicitud acepta en el momento que las presenta. Debate finalizado. Sometemos a votación la propuesta para aprobar, con relación a la memoria redactada por la Comisión de Estudio formada por la concejala de Vivienda, arquitecta, letrada de Urbanismo, la modificación concreta en cuanto al porcentaje del 3% sobre el precio de referencia aprobado como renta máxima anual de alquiler. ¿Votos a favor? Unanimidad. Se aprueba por unanimidad, 21 votos a favor. El siguiente punto del orden del día, dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Productivo sobre una propuesta que plantea la inadmisión a trámite de una solicitud de inicio de procedimiento de revisión de oficio que ha presentado CaixaBank Sociedad Anónima. Señora Díaz, turno de defensa del dictamen. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vista la solicitud de revisión de oficio presentada por CaixaBank S.A. en relación con la liquidación 2016 52.572 en concepto de impuestos sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y considerando íntegramente el informe de la técnica de renta del 13 de mayo del 2025, en el que concluye que a criterio de esta técnica no procede iniciar el procedimiento de revisión de oficio previsto en el artículo 217.1, apartado A y E de la Ley General Tributaria, alegados por el recurrente, por cuanto los motivos alegados no son motivos de nulidad de acto administrativo de la liquidación tributaria que fue emitida conforme a la normativa en vigor, no siendo de aplicación la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 de 11 de marzo con carácter retroactivo, todo ello conforme a la doctrina jurisprudencial ya expuesta, y que no procede la revocación puesto que ha transcurrido el plazo de prescripción de 4 años, contado desde la fecha en que la liquidación adquirió firmeza, en concreto el 7 de noviembre del 2016. En base a todo lo expuesto y a lo que desarrolla la técnica de renta en su informe, es por lo que proponemos al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, inadmitir a trámite la solicitud del interesado para iniciar el procedimiento de revisión de oficio previsto en el artículo 1A y E de la Ley General Tributaria para la revisión. Por favor, ¿se pueden callar? Ya vamos a empezar. Señora Díaz, eso me corresponde a mí. Sí, perdón, pero es que... A lo suyo, y yo, si acaso, cuando considere que el comentario... Señor Barba, no tiene usted el uso de la palabra. Señor Barba, que no tiene usted el uso de la palabra, ¿vale? Cuando le corresponda, interviene y manifieste lo que considere oportuno. Señora Díaz, cuando usted necesite que yo ponga orden, se dirige a mí. Perdón. Y yo pondré el orden correspondiente, que en este caso, desde mi punto de vista, no procede porque el murmullo no creo que le provoque una distracción importante. Bueno, tiene usted el uso de la palabra. Para revisión de los actos nulos, por cuanto los motivos alegados no se corresponden con motivos de nulidad de pleno derecho, conforme a la jurisprudencia alegada, siendo de aplicación el artículo 217.3 de la Ley General Tributaria, no siendo necesario, por tanto, recabar tampoco informe del dictamen del órgano consultivo cuando se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. Segundo, inadmitir a trámite de la solicitud inadmitir a trámite la solicitud de inicio del procedimiento de revocación previsto en el artículo 219 de la Ley General Tributaria por prescripción conforme al plazo previsto legalmente. Y tercero, notificar la resolución al interesado. Fue dictaminada en la Comisión Informativa de 23 de mayo con los votos a
favor del Partido Popular, la Izquierda Unida Podemos y la abstención del Partido Socialista. Gracias. Asunto. No hay intervenciones, señora Díaz. Sometemos a votación los 3 apartados de la parte dispositiva que acaba usted de destacar en su intervención. ¿Votos a favor? ¿Estamos todos de acuerdo? Señora secretaria. Se aprueba por unanimidad, 21 votos a favor. Siguiente punto del orden del día, dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Productivo para aprobar la memoria justificativa y expediente de modificación presupuestaria 21/25, créditos extraordinarios, suplemento de crédito y bajas. Señora Díaz, les recuerdo que hay una autoenmienda que conoce la señora secretaria general y los portavoces de los grupos municipales. Bueno, pues... Tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Bueno, pues una vez tramitada la modificación y sometida a dictamen, se observó que se había dejado atrás la incorporación de uno de los proyectos que pretendíamos incorporar a la misma. Hemos iniciado la tramitación del expediente. En este caso se trata de una partida correspondiente a arreglo de carriles de 96.000 euros, que vamos a financiar igualmente con remanente de tesorería, y tal como se indica en la propuesta, una vez modificada la financiación, será igualmente obligatorio, de acuerdo con el criterio de la intervención, declarar la no disponibilidad del crédito presupuestario vinculado a dicha partida y que se encontraba financiado con préstamo en el anexo de inversiones. Se ha redactado la propuesta con modificación de la parte expositiva y con la modificación, por tanto, también de la parte dispositiva en los 5 apartados que aparecen en la misma. Nada más. Muchísimas gracias. Abrimos turno de intervenciones. Piden palabra. Pues, en primer lugar, la portavoz de Podemos Izquierda Unida. Buenas tardes a todos y a todas. A mí en este punto me gustaría, lógicamente, si hay un superávit, ustedes lo explicar a lo que es eficiente o correcto, lo que en ese aspecto siempre estamos de acuerdo, pero estudiando un poco el tema de las bajas de los créditos, no sé muy bien qué sentido económico tiene que se dé de baja un préstamo de 5 millones y pico al 0,18% y se pida uno de cuantía similar al 5 y pico %. Si me podéis contestar eso. Muchísimas gracias, señora Ponte. Señora Gutiérrez, portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista, primer turno. Sí, nosotros lo que queríamos dejar que constara en acta también, que estas modificaciones vienen en acuerdo del Partido Socialista con el Partido Popular. En esta no, en la siguiente. Bueno, en las modificaciones, porque usted acaba de presentar la enmienda del cuarto, ¿no? ¿Usted no acaba de presentar la enmienda? Vale, es para ese expediente, ¿no? Vale. Bueno, ¿o no? Que a ver si yo me he perdido. Vale, vale. Si no, gracias, porque digo, a lo mejor me he podido yo perder. En la memoria de justificación de la modificación de crédito del presupuesto, ustedes ya hemos visto que traen modificaciones, y esto es una modificación de una modificación. Entonces, queríamos que nos aclarara un poco si usted no tenía previsto el arreglo de los carriles con anterioridad o es que ha surgido ahora algún tipo de necesidad urgente para traer esta modificación con todo el trabajo que conlleva administrativo y que por eso nuestras modificaciones nos incluyeron para no abrir un expediente que ya estaba cerrado por todo el coste administrativo que suponía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Gutiérrez. Señora Díaz, primer turno, Grupo Popular. Vamos a ver, en respuesta a la señora Ponte, pues eso que usted me ha preguntado habrá que preguntárselo a la señora Montero, la secretaria general del PSOE, de Andalucía y vicepresidenta primera económica del Gobierno de España, que nos está obligando, como posteriormente veremos, a utilizar nuestro ahorro para amortizar los préstamos, que es totalmente una verdadera locura, coartando la libertad de los ayuntamientos para destinar sus ahorros a financiar sus inversiones como debería de ser. Pero esto es
la práctica habitual de un Gobierno que está a la deriva, sin presupuestos generales del Estado, y la no aprobación del presupuesto general del Estado en el Gobierno de España conlleva esta circunstancia en concreto. Respecto a la modificación presupuestaria, señora Gutiérrez, la incorporación de una enmienda no significa modificar el expediente ya tramitado, significa incorporar un proyecto en la memoria justificativa. Y usted, que ha aprobado el presupuesto del Ayuntamiento de Nerja, debería de saber que el proyecto de arreglo de carriles estaba incorporado en su anexo de inversiones, con exactamente el mismo proyecto. Y como yo he hecho referencia en la exposición que he realizado para defender la enmienda, lo que se va a producir es un cambio de financiación. Gracias. Abrimos un segundo turno de intervenciones. No hay petición de palabra, señora Díaz. Pues entonces, señores concejales, someto a votación los 4 apartados de la parte dispositiva de la propuesta, lógicamente con la incorporación de la enmienda de adición que se ha planteado. Claro. No, estábamos en el debate. ¿Qué enmienda? Sí, aquí no hay enmienda, es una autoenmienda. No. Vale. Vamos a ver, que la regulación que tenemos y yo le repaso esta mañana, en el ROF nuestro, habla de enmiendas claramente. No, la autoenmienda no se entiende, entre otras cosas, que tú no tienes que someterla a la consideración de los portavoces de la oposición, porque sí o sí es tu enmienda, tu propia propuesta, y se va a aceptar sí o sí, es decir, que no tiene mucho sentido. ¿Vale? Bueno, pues entonces decía que sometemos a votación la propuesta de modificación de crédito identificada con el número 21 del año 25, con la incorporación de la enmienda de adición que ha sido objeto de debate. ¿Votos a favor? Grupo Popular. ¿Votos en contra? La señora Ponte, Podemos Izquierda Unida. Abstenciones. Grupo Municipal del Partido Socialista. Se aprueba el dictamen de la Comisión Informativa con 12 votos a favor de los concejales del Partido Popular, un voto en contra de la concejala de Podemos Izquierda Unida, con Nerja Amaro, y 8 abstenciones de los concejales del Partido Socialista. Bien, abordamos el siguiente punto del orden del día, que guarda relación con el que acabamos de debatir y aprobar, que es una propuesta que formula la concejala es una proposición que formula la concejala de Economía y Hacienda para aprobar la modificación del anexo de inversión en el presupuesto del año 25. Al no venir dictaminado la iniciativa, corresponde previamente que sometamos a votación su inclusión en el orden del día, tratándose de una proposición. ¿Votos a favor? Grupo Popular y Ángela, Podemos Izquierda Unida. ¿Votos en contra? No hay. Abstenciones. Grupo Municipal del Partido Socialista. Se aprueba la ratificación de la inclusión de la proposición en el orden del día por 13 votos a favor de los concejales del Partido Popular y la concejala de Podemos Izquierda Unida por Nerja Amaro, ningún voto en contra y 8 abstenciones de los concejales del Partido Socialista. Señora Díaz, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, pues consecuencia de la enmienda a la modificación anterior, que es la que recogemos un conjunto de incorporamos al presupuesto y modificamos la financiación de un conjunto muy importante de actuaciones vinculadas a Amaro, vinculadas a la mejora de la red de abastecimiento, al centro cultural, a deportes y a empleo, en este caso al programa de exclusión social del Ayuntamiento de Nerja. Quiero destacar también que en referencia a la anterior modificación de crédito que guarde relación con esta propuesta, se han incorporado los créditos necesarios para cumplir con 3 de los 10 acuerdos que se incluyen en la memoria firmada por el Partido Popular y el PSOE para la aprobación de los presupuestos, en concreto 40.000 euros para subvención de la asociación APA de Nerja, 31.250 para la redacción del proyecto del Skate Plaza y la rectificación del proyecto de redacción de Calle Maravillas, que tenía un error y se estableció en el presupuesto como Calle Carmen. Una vez tramitado ese expediente, que alcanza más de los 5.900.000 euros, es necesario, por indicaciones de la intervención municipal y como se ha producido un cambio de financiación del proyecto de arreglo de carriles, modificar
o modificar el anexo de inversiones del presupuesto del 2025, que es el objeto de la siguiente propuesta. Lo que se propone al Pleno es aprobar la modificación del anexo de inversiones del presupuesto del 25, con el detalle que aparece en el cuadro adjunto, y, en segundo lugar, aprobar definitivamente o exponer al público el expediente mediante publicación en el Boletín Oficial de la provincia, estando sometido a exposición pública durante 15 días a efectos de reclamaciones, y se entenderá definitivamente aprobado si durante el mismo no se presentarán las reclamaciones oportunas. Tiene informe favorable de la intervención municipal. Gracias. ¿Alguna intervención sobre el punto que nos ocupa? Señora Ponte, primer turno, Podemos Izquierda Unida. Bueno, pues nosotros, como siendo habitual en nuestra línea, vamos a seguir absteniéndonos, ya que no estuvimos en el desarrollo de los presupuestos, y vamos a seguir en la misma línea. Muchísimas gracias, señora Gutiérrez. Primer turno, Grupo Municipal, Partido Socialista. Muchas gracias. Nosotros nos gustaría que constase en acta que en el compromiso que adquirimos, en el último apartado, ponía: en el caso de necesitar modificaciones de crédito alguna de las partidas para llevar a cabo estas propuestas en el acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, irán separadas de otras modificaciones que el Grupo de Gobierno estime oportuna para el ejercicio de su labor. Entendemos que ustedes harán las modificaciones que crean, que es una herramienta más que utilizan, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero sí es verdad que creemos que se ha abusado un poco de nuestra confianza al traerlo todo junto, cuando el criterio de la intervención es traer todo separado. Nosotros queremos que conste en acta que se tenga en cuenta que a partir de ahora las siguientes modificaciones no nos obliguen ustedes a votarle todo junto, cuando nosotros, por supuesto, que estamos de acuerdo a que se modifiquen las partidas por las que hemos estado trabajando y luchando. Y nada más, lo que queremos que conste es eso, que las modificaciones que se estén haciendo en el ejercicio de su labor, ustedes son los responsables y nosotros queremos hacernos responsables de las que hemos acordado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Gutiérrez. Le cedo el uso de la palabra a la señora Díaz. No sin antes, señora secretaria, también quiero que conste en acta que efectivamente, señora Gutiérrez, no se va a volver a repetir, y la concejala de Economía y Hacienda, para futuras modificaciones presupuestarias que afecten al acuerdo que suscribimos en su día vinculado con la aprobación del presupuesto, será respetado rigurosamente. Señora Díaz. Bueno, pues así lo haremos, y se han incorporado aquí porque son los únicos 4 puntos que requieren dentro del acuerdo firmado una modificación de crédito. No será necesario realizar modificaciones de crédito adicionales para cumplir con este acuerdo. Y por operatividad, también teniendo en cuenta el retraso o la tardanza en volver a sustituir a la intervención municipal y la aglomeración de trabajo pues que hay en el área, yo he decidido tramitar el expediente así por operatividad. Nada más. Bien, pues si no hay más intervenciones, sometemos a votación los dos apartados de la parte dispositiva de la iniciativa que acabamos de debatir, relacionada con la modificación del anexo de inversiones del presupuesto del año 25. ¿Votos a favor? Grupo Popular, Grupo Socialista. ¿Votos en contra? La señora Ponte. ¿Perdón? Abstención, abstención, vale. Se aprueba la proposición con 20 votos a favor de los concejales del Partido Popular 12 y 8 del Partido Socialista, y una abstención de la concejala de Podemos Izquierda Unida con Nerja. Abordamos el último punto del orden del día de los asuntos de carácter resolutivo, dictamen de la Comisión Informativa, Desarrollo Económico y Productivo sobre propuesta relacionada con la creación y la aprobación del régimen de dedicación exclusiva de la portavoz del Grupo Municipal de Podemos Izquierda Unida con Nerja y Maro. Señora Díaz. ¿Está usted ausente? Venga, señora Díaz. Bueno, pues de acuerdo con el acuerdo contenido en el Pleno Extraordinario de Organización celebrado el 28 de julio del 2023, una vez constituida la nueva corporación municipal en el periodo 23 y 27, habiéndose aprobado una liberación para el
Partido Socialista y habiéndose solicitado por la concejala de Izquierda Unida Podemos una liberación para ejercer sus funciones como concejala de la oposición en este ayuntamiento, habiéndose tramitado y comprobado todos los extremos que afectan al expediente. Por lo que sometemos, o en base a lo expuesto, es por lo que el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, crear y aprobar el régimen de dedicación exclusiva, sus retribuciones y características que resultarán de aplicación el 1 de junio del 2025 en los siguientes términos. Dedicación exclusiva con una remuneración de 14 pagas anuales, con una retribución bruta de 30.785,16, con jornada completa en horario de mañana y tarde. Será responsable también de firmar las notificaciones dirigidas a su grupo. Y el concejal adscrito a esta dedicación será doña Ángela Aponte Muñoz. Dedicación exclusiva que se acuerda en los mismos términos que la reconocida a favor de la concejala de la oposición, doña Patricia Gutiérrez Román. Segundo, ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y tablón de anuncios del Ayuntamiento de Nerja, conforme al artículo 75.5 de la Ley de Base. Y tercero, dar traslado de este acuerdo al Departamento de Personal a los efectos contables oportunos. Se dictaminó favorablemente en la comisión informativa de 23 de mayo, con los votos a favor de Partido Popular y PSOE, y ausente la concejala del partido al que afecta la liberación. Gracias. Pues muchísimas gracias, señora Díaz. A turno de intervenciones. No hay intervenciones. Sometemos a votación los tres apartados de la parte dispositiva relacionada con la creación y aprobación del régimen de dedicación exclusiva de la portavoz del Grupo Podemos Izquierda Unida en los términos que aparecen concretados en los apartados primero, segundo y tercero de la iniciativa. Votos a favor, todos de acuerdo. Ángela ya puede volver. Perfecto. Señora secretaria. Se aprueba 20 votos a favor, 12 de los concejales del Partido Popular y 8 de los concejales del Partido Socialista, estando ausente en el momento de la votación la concejala de Podemos Izquierda Unida, Cornel Camargo. Debatimos el primer punto de los asuntos de carácter no resolutivo, que es el punto séptimo del orden del día. Es un dictamen que guarda relación con una propuesta sobre actualización de las entregas a cuenta de la participación de tributos del Estado a las entidades locales para el año 25 y destino del superávit presupuestario para la financiación de inversiones financieramente sostenibles. Señora Díaz. Bueno, en cuanto a la propuesta a la que ha hecho referencia el alcalde presidente, debemos decir que la Constitución española es clara y taxativa. En su artículo 134.3 establece la obligación del Gobierno de presentar proyectos de presupuesto al menos 3 meses antes de la expiración del año anterior, es decir, antes del 1 de octubre. La falta de aprobación de los presupuestos generales del Estado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez desde el año 2023 constituye un incumplimiento del mandato constitucional y una grave anomalía política que está provocando, entre otras cuestiones, un grave deterioro tanto del sistema de financiación local como de la capacidad de acometer inversiones financieramente sostenibles por parte de las entidades locales cuyas cuentas arrojan superávit presupuestario en 2024. Ambas cuestiones afectan negativamente a la estabilidad económica de las entidades locales, perjudicando su adecuado funcionamiento, impidiéndoles cumplir de forma adecuada con sus competencias centradas en ofrecer a los ciudadanos unos servicios públicos de calidad. Una cuestión fundamental para las entidades locales ligada a la aprobación de los presupuestos generales del Estado es la fijación de la cuantía que van a recibir en concepto de participación de tributos del Estado. De acuerdo con las comunicaciones del Ministerio de Hacienda en julio del 2024, estas ascenderían a 28.935 millones de euros. Pues bien, iniciado el 2025, la vicepresidenta económica del Gobierno socialista ha comunicado que ante la falta de aprobación de los presupuestos generales del Estado, las entidades locales van a obtener por este concepto la cantidad correspondiente a 2023, ascendiendo esta a 26.893 millones. Por tanto, supone una disminución de 2.042 millones de euros de los comprometidos en el acuerdo en la Comisión Nacional de la Administración Local. Adicionalmente, el Ministerio tiene pendiente de actualizar la liquidación o de realizar la liquidación en la participación de tributos del año 23, lo que
supondría adicionar a la cantidad anterior unos 4.280 millones de euros más. Por tanto, la pérdida en 2025, si no se actualizan las entregas a cuenta y no se liquida la participación de tributos del Estado del 2023, será de 6.322 millones de euros para las entidades locales. Esta situación genera una situación de incertidumbre financiera que afecta gravemente a la gestión presupuestaria, comprometiendo la capacidad de los gobiernos locales para ofrecer los servicios esenciales de la ciudadanía con calidad y eficacia que se merecen. Las entidades locales debemos tener en cuenta que son también las administraciones públicas con mayor grado de cumplimiento de las reglas fiscales y de solvencia de las cuentas públicas, circunstancia que ha quedado de manifiesto con ocasión de la liquidación de los presupuestos del 2024. En este contexto, la falta de aprobación de los presupuestos generales del Estado o, en su defecto, la aprobación de una disposición normativa con rango de ley que habilite la aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera hace que las entidades locales no puedan destinar los superávits presupuestarios del 2024 a acometer a inversiones financieramente sostenibles, lo que supone de nuevo un ataque del Gobierno de España. Señora Díaz, le queda aún diferentes turnos de intervención. El primero ya hemos agotado el tiempo. Abrimos turno de intervenciones. Piden palabra la portavoz del Grupo Podemos Izquierda Unida, en primer lugar. Primer turno. Bueno, yo hoy hay cosas que no acabo de entender. No sé si soy yo o qué es la hora, qué es lo que pasa. Hace un par de plenos la señora Gutiérrez trajo a pleno los fondos de disponibilidad, que son 17.000 millones de euros a los que hemos renunciado la Junta de Andalucía, y ahora estamos hablando que no queremos que la diferencia de 2023 a 2025, que vale, que será diferencia, pero hemos renunciado a 17.000 millones de euros. Señora Gutiérrez, primer turno, Grupo Municipal, Partido Socialista. Muchas gracias. Usted dice en su propuesta, en la exposición de motivos, que el artículo 134.3 establece la obligación del Gobierno en presentar unos presupuestos a tiempo. Pues el artículo 134.4 dice que si no se aprueba el presupuesto puede estar en prórroga el anterior, que además ustedes saben que es otra herramienta más del Gobierno. Pero si ustedes tienen ahora más fondos que nunca, lamentable es que un gobierno andaluz como el que tenemos haya rechazado casi 19.000 millones de euros y ahora estemos jugando a esto. Lo que sí nos afecta a los andaluces y a los nerjeños y a los mareños es el aumento de las listas de espera, es el aumento de la dependencia, de que no se esté valorando a tiempo, es los servicios públicos que se están mermando, es la educación. Todo eso el señor Moreno Bonilla lo podía llevar mejor gestionado y no estar devolviendo fondos públicos por simplemente confrontar con el Estado. Simplemente es confrontación con el Gobierno y toda la culpa es para la misma persona. Como usted antes, que ha dicho que la culpa de las viviendas, la ha dicho la señora Atencia, que la culpa de vivienda era también del Gobierno central, cuando la competencia no la tienen ustedes, pero la tiene Moreno Bonilla. O sea, la competencia en vivienda la tiene el Partido Popular. El Gobierno central ha sacado la primera ley de vivienda y ustedes no quieren declarar Nerja zona tensionada, que usted misma me dijo a mí que cómo le íbamos a exigir un año para que hicieran el estudio en Nerja, y ya ha pasado el año y todavía no nos declaran zona de mercado residencial tensionado para que se puedan beneficiar los inquilinos y los arrendatarios en Nerja con la crisis que tenemos de vivienda. Hace unos días, no habrá presupuestos, pero se ha adjudicado el estudio de viabilidad para el tren del litoral, ¿verdad? Para que haya un tren litoral de Nerja a Algeciras. También se han puesto en marcha 14.100 millones para mitigar los impactos de los aranceles. Este Gobierno está haciendo todo lo posible, aun con los presupuestos prorrogados, señora Díaz. Y usted no entre en la demagogia de familiares ni de... porque eso sí que es vergonzoso, que en la política nacional estemos hablando en el Congreso de temas tan personales de unos y otros. Eso es una vergüenza. No ríanse ustedes, yo lo estoy diciendo en general. Para mí eso me parece vergonzoso y ustedes saben que yo intento llevar ese ejemplo aquí. Lo que hay que hacer es una oposición constructiva y a mí me parece que el señor Feijóo dista mucho de saber lo que es una oposición constructiva. A lo mejor tendríamos que quedar con él para enseñarle lo que es una oposición constructiva. Ustedes simplemente están utilizando lo de la prórroga del presupuesto general
como un instrumento de arma al Gobierno y confrontación por confrontación. Nos acusa de falta de responsabilidad institucional, pero ¿saben ustedes cuántas veces ha prorrogado el Partido Popular los presupuestos cuando estaba en Gobierno? Les refresco la memoria: en 2004, 2012, 2016, y en 2016 encima nos tuvo paralizado el país casi un año por el Gobierno en funciones. Pero eso no le importaba al Partido Popular, le importa ahora, porque están saliendo las cosas, porque menos mal que hay un Gobierno progresista y que está sacando adelante todos los frentes que están viniendo. Señora Gutiérrez, muchas gracias. Tiempo consumido. Señora Díaz, primer turno, Grupo Municipal, Partido Popular. Mire, señora Gutiérrez, lo que es realmente vergonzoso es que políticos que son intachables en su trayectoria, trabajadores y honrados, tengan que estar soportando día a día noticias como las que estamos conociendo procedentes de su Gobierno y de su partido y del presidente del Gobierno de España, de la vicepresidenta económica del Gobierno de España, de cargos orgánicos del Partido Socialista Obrero Español. Es vergonzoso tener un presidente que no habla en las ruedas de prensa a los periodistas, pues porque está acorralado. Mire, señora Gutiérrez, usted está, como no tiene argumento, está mareando la perdiz. La propuesta de los 19.000 euros de la condonación de la deuda nada tiene que ver con la que traemos hoy al Pleno. Nosotros traemos al Pleno hoy una propuesta que afecta directamente a los nerjeños y a los mareños. En julio del 2019, la ministra de la vicepresidenta económica anunció, en pleno proceso de negociación de los presupuestos generales del Estado para el 2015, un incremento de la aportación a la financiación de los ayuntamientos de un 13%. En enero del 2025, como los socios de gobierno de la señora Montero le han tumbado su proyecto de presupuestos, ha tenido que recular. Y ahora lo que eran 28.000 millones de euros se van a convertir en 26.000 millones de euros y 4.000 millones de euros más que tenemos en el limbo, que no sabemos lo que va a pasar. En el caso del Ayuntamiento de Nerja, repercute en 1 millón de euros más en recursos que los nerjeños y los mareños tendríamos que estar recibiendo del Gobierno de Pedro Sánchez y de la señora Montero, y no estamos recibiendo. Y usted puede aludir aquí a la Junta de Andalucía y a los servicios públicos de la Junta de Andalucía, pero ustedes, los que están en la confrontación, son ustedes. Nosotros no estamos en la confrontación. Son ustedes los que están en el Gobierno, los que tienen que aprobar los presupuestos y los que tienen que aprobar las liquidaciones de la participación de los tributos del Estado. Ustedes, con su política de acorralamiento político, están perjudicando con este tipo de actuaciones a los nerjeños y a los mareños. Y no hablemos, que hasta la señora Ponte lo ha puesto de manifiesto antes, de la vergüenza de tener que utilizar el ahorro del Ayuntamiento de Nerja de 5.300.000 euros en pagar un préstamo del 0,18% y no poder utilizar los nerjeños ese ahorro en financiar su proyecto de presupuesto, su anexo de inversiones, que alcanza los 5.700.000 euros. Es decir, que su partido en el Gobierno de España está perjudicando en este momento a los nerjeños y a los mareños en una incidencia presupuestaria de más de 6 millones de euros. Y usted viene aquí a hablarnos de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno y de que no hablemos de los familiares de Pedro Sánchez. ¿Sabe usted lo que tiene que hacer Pedro Sánchez? Irse. Porque es vergonzoso lo que estamos teniendo que soportar los españoles. Convoquen elecciones, señora Gutiérrez, Muchísimas y deje gracias, ser de demagogia. Muchísimas gracias, señora Díaz. Turno consumido. Primero, abrimos un segundo turno. ¿Piden palabra? La señora Gutiérrez, la señora Díaz. Pues la señora Gutiérrez, portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista, segundo turno. Según ustedes, con Pedro no, España se hunde, esto es un colapso, el apocalipsis, pero somos el país que está creciendo, que más está creciendo, que más empleo favorece, y eso es lo que al Partido Popular le molesta. Ustedes están utilizando demagógicamente este tema, porque yo en ningún momento le he dicho que no esté a favor del municipalismo y de que nuestro municipio esté saneado. Nosotros nos vamos a abstener en esta propuesta, pero ¿saben ustedes? Porque ustedes están haciendo demagogia del Gobierno central. A nosotros, ustedes que acaban de rechazar 19.000 millones de euros para sanidad, educación, dependencia, que podrían utilizarlo porque estarían mejor saneados, están trayendo ahora esto porque les toca. Entonces, no vamos a permitir que ustedes sigan con la demagogia que hay, tanto ruido y tantos bulos que hay,
Porque eso es lo que la gente le está quedando y estamos haciendo que la gente le llegue lo falso, no lo real. Y ustedes deberían de centrarse en la política de Nerja. Y otra vez traemos los deberes del nacional, del senador, a Nerja. Usted tiene que pillar. Ustedes solamente están en la confrontación con Sánchez y la política nacional. Céntrense en resolverle las viviendas a estas personas que se han quedado fuera del concurso. Retomen el concurso de la vivienda y denle la oportunidad a nuestros nerjeños de poder optar a una vivienda, que no se les está regalando nada. Están entrando en un sorteo donde les puede tocar, que eso es lo importante. Cuando prorrogan ustedes es cuestión de Estado, pero cuando lo hace el PSOE es un golpe institucional. Eso es siempre, la culpa es de Pedro Sánchez hasta lo que pase en Nerja. Esto es un latiguillo que tienen ya ustedes y lo van a seguir haciendo. Andalucía es la que está sufriendo y los nerjeños estamos sufriendo la devolución de tantos millones. Aquí nos tenemos que centrar nosotros en sacar proyectos adelante y dejarnos de Pedro Sánchez y del Gobierno central, de Moreno Bonilla, pero siempre que sí afecte a nuestro municipio tenemos que declararlo. Muchísimas gracias. A ver si en el paquete puede usted meter también al senador y se queda tranquilo. Bien, debate concluido. Perdón, el primer turno. Venga, otra vez. Venga, pues vamos a rematar la faena. Señora Díaz, los millones para el Ayuntamiento de Nerja, que es lo importante. Señora Gutiérrez, es que bulos no son todo lo que estamos conociendo consecuencia de las investigaciones judiciales, que, por cierto, más respeto deberían tener ustedes a los jueces y a los fiscales. Usted está diciendo que estamos rechazando 19.000 millones. No, mire usted, es que el Gobierno de Pedro Sánchez también le debe a la Junta de Andalucía 10.500 millones de euros. Y a los nerjeños y a los mareños nos debe 6,3 millones de euros, que es el impacto presupuestario que la no aprobación de los presupuestos generales del Estado por el Gobierno del Partido Socialista tiene para los nerjeños y los mareños, y que podríamos destinar, entre otras cosas, a vivienda, porque una de las actuaciones que se contempla como inversión financieramente sostenible es la vivienda. Señora Gutiérrez, usted en pleno tras pleno se llena la boca de decir que todo lo que sea bueno para Nerja contará con el apoyo del Partido Socialista. Pues aquí tiene usted el botón de muestra. Usted tendría que votar a favor de la propuesta que no es más que defender que a Nerja lleguen 6 millones de euros más de financiación procedente del Gobierno de España y no abstenerse, porque su abstención no es más que un reflejo de la vergüenza política que ustedes deben estar sufriendo en el momento actual por el acorralamiento de su Gobierno. Muchas gracias. Ahora sí, debate concluido con la intervención de la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Señora secretaria, sometemos a votación los 3 apartados de la parte dispositiva relacionada con la iniciativa debatida sobre la actualización de la participación de los tributos. Es los ingresos, es la PIE, ¿no? Me ha puesto tributo. Participación de los ingresos del Estado y la utilización del superávit presupuestario para la financiación, para la utilización para financiar inversiones financieramente sostenibles 25 y 26. Y, lógicamente, informar a la vicepresidenta primera, a la señora Montero, y a la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias del acuerdo que vamos a adoptar de manera inmediata. Votos a favor, Grupo Popular, votos en contra, la señora Ponte, abstenciones, la del Grupo Municipal del Partido Socialista. Se aprueba el dictamen de la Comisión Informativa por 12 votos a favor de los concejales del Partido Popular, un voto en contra de la concejala de Podemos Izquierda Unida, Nerja Amaro, y 8 abstenciones de los concejales del Partido Socialista. Abordamos el punto siguiente, relativo a dar cuenta de escritos, comunicaciones y decretos. Tiene la palabra la señora secretaria general. Se trae este pleno ordinario para dar cuenta de la relación de decretos que han sido dictados desde el día 5 de mayo al día 25 de mayo y que incluye los decretos 1056 a 1281. Muchísimas gracias. Abordamos el punto relacionado con los asuntos de urgencia. Me consta y debe constarle a la secretaria general y a los portavoces que hay 2 asuntos de carácter económico que la concejala de Economía y Hacienda nos ha distribuido para su debate, si la misma prospera. Tiene la palabra la señora Díaz para justificar la urgencia del expediente de reconocimiento de obligación identificado con los números 17 y 25.
Bueno, pues se trata de un expediente que se concluyó el 27 de mayo, celebrada la Comisión Informativa de Desarrollo Económico. Se trata de un expediente que, por su contenido, consideramos necesario aprobar sin esperar la celebración de la próxima sesión plenaria. Gracias. ¿Alguna intervención sobre la urgencia? Pues entonces sometemos a votación. ¿Está arrepentido? Perdón, rectifico, Ángela, tiene usted el uso de la palabra. Hoy te traigo otra nueva sugerencia. Vamos a hacer subvenciones a las asociaciones y nos podemos quitar unas poquillas de... Bueno. Nos podemos quitar unas poquillas de extrajudiciales. Vale, pero que estamos hablando de la declaración o no de la urgencia para su incorporación. Vale, perdón. O no. Venga, pues entonces tiene la palabra... Perdón, sometemos a votación, señora secretaria, la urgencia del expediente de reconocimiento de obligación 17 y 25. ¿Votos a favor? Grupo Popular, Podemos, Izquierda Unida. ¿Votos en contra? No hay. ¿Abstenciones? ¿Voto en contra? Vaya por Dios. Del Grupo Socialista. ¿Voto en contra? A la urgencia. Se aprueba la declaración de urgencia por 13 votos a favor, 12 de los concejales del Partido Popular y 1 de la concejala del Podemos Izquierda Unida, Cornejo Amaro, y 8 votos en contra del Partido Socialista, lo que implica el quórum de la mayoría absoluta legalmente sí. Perfecto, pues entonces, incorporado como punto del orden del día, tiene la palabra la concejala de Economía y Hacienda para la defensa de la iniciativa. En este caso se trata de un expediente de reconocimiento extrajudicial, relaciones de facturas 18 y 19 del 2025, con sendos informes de la intervención municipal de 26 y 27 de mayo, analizado el contenido de cada uno de ellos y habiéndose constatado como cuestión fundamental que ha quedado acreditada de manera suficiente documentalmente que el suministro y el servicio se ha realizado, puesto que las facturas cuentan con la conformidad necesaria y considerando que la puesta en marcha de un procedimiento de revisión de oficio, incluso la corrección del mismo, solo dilataría en el tiempo el pago de la factura y que dicha circunstancia solo perjudica innecesariamente al proveedor tercero de buena fe y contando las partidas con dotación presupuestaria suficiente para hacer frente al gasto, queda justificada la aplicación al presupuesto corriente de tales obligaciones. Por tanto, y en base a lo anterior, y para evitar un enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento y en base al artículo 60 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar, no obstante la disconformidad del informe de la intervención, el expediente de reconocimiento de la obligación 25/2025, comprensivo de la relación de factura F 2025-18 por un importe de 9.295 euros con expreso reconocimiento extrajudicial de las facturas que se detallan en el informe de la intervención municipal y que aparecen en el cuadro adjunto. Segundo, convalidar la emisión de la fiscalización en el expediente de reconocimiento de la obligación comprensivo de la relación de factura F 2519 por un importe de 232.714,80 con expreso reconocimiento extrajudicial de las facturas comprendidas en el informe de la intervención municipal que se detallan en el cuadro adjunto. Tercero, dar cuenta a la intervención municipal a los efectos contables oportunos. ¿Alguna intervención sobre el asunto que nos ocupa? Pues pide la palabra la portavoz de Podemos Izquierda Unida, la señora Ponte y la señora Gutiérrez. Primer turno. Bueno, pues lo dicho, que hoy traigo la sugerencia de que creemos subvenciones para las asociaciones, nos quitamos unas poquillas de pinceladas de estos extrajudiciales a los que lamentablemente ya parece que estamos acostumbrados. Gracias. Señora Gutiérrez, primer turno, Grupo Socialista. Y nosotros también a ver si conseguimos el contrato con los carburantes, igual que se ha conseguido con Endesa, que también es una asignatura pendiente que debemos de resolver. Y bueno, otra cosa que queríamos señalar a raíz de las subvenciones, nosotros también queremos que ya no solo que se otorguen, sino que se regulen, que llevamos varias legislaturas hablando de la regulación de las subvenciones, para que todos entren con un criterio común, que todas las asociaciones conozcan qué criterios hay para poder optar a una subvención del ayuntamiento, porque si no,
hay cierto descontrol de que por qué sí a unas, cuánta cantidad a una, cuánta cantidad a otra, y llevamos varias legislaturas hablando de la regulación de las subvenciones y también creo yo que es un tema pendiente. Muchas gracias. Señora Díaz, primer turno, Grupo Popular. En el pleno pasado hablamos también de la posibilidad de conceder subvenciones, en concreto a lo que le de la señora Ponte, a los clubes deportivos. Entiendo que eso es un trabajo que deberá de acometerse desde el área de deportes, puesto que es la operatoria habitual que se ha seguido siempre en este área como consecuencia también de la prestación del servicio. Es el mayor importe de facturas corresponden, por tanto, al área de deportes, porque los clubes, las escuelas municipales, como asociaciones presentan facturas y esas facturas, pues, por su propia naturaleza, no pueden ser objeto de contrato. En cuanto a lo que me ha comentado la señora Gutiérrez, estamos trabajando en la elaboración de diferentes pliegos, también el carburante, el transporte deportivo y otras muchas cosas. Y lo último que me ha preguntado... la normativa municipal en materia de subvenciones. Vamos a ver, el Ayuntamiento de Nerja cuenta con un plan general de subvenciones aprobado con un plazo del 2023-2027 que coincide con el mandato corporativo. Igualmente tiene en el que se han establecido cantidades concretas para las distintas delegaciones, por tanto no se establecen en el mismo cantidades específicas para unos colectivos sí y otros colectivos no, sino que la cantidad se asigna, por ejemplo, al área de deporte una cantidad general, al área de bienestar social una cantidad general, y entonces todas aquellas asociaciones pueden presentar proyectos para que sean subvencionables según su actividad. Por tanto, no es un criterio discrecional de la corporación el dar cantidades diferentes a las distintas asociaciones, sino que estas se realizan en función de los proyectos que presentan estas asociaciones. Igualmente, el Ayuntamiento de Nerja cuenta con una ordenanza reguladora de subvenciones que igualmente establece los criterios que deben cumplir las distintas asociaciones y colectivos para participar o para solicitar, en este caso, al Ayuntamiento de Nerja subvenciones. Gracias. Muchas gracias. Abrimos un segundo turno. Señora Gutiérrez, segundo turno, Grupo Socialista. Sí, bueno, a lo mejor sería también más transparente hacer las nominativas y que constase y todos supiésemos a quiénes están recibiendo subvenciones del dinero público. Nosotros solicitamos el 29 de enero de 2025, solicitamos relación de subvenciones otorgadas a las diferentes asociaciones desde el año 2019 al 23 y desde el 23 a la actualidad. El señor concejal ya me avisó que estaba en ello, pero seguimos esperando a ver si nos pueden dar esa relación, sobre todo para nuestra labor de oposición y poder saber quiénes están recibiendo subvenciones en nuestro municipio por parte del ayuntamiento. Muchas gracias. Señora Gutiérrez, ¿qué concejal? ¿Perdón? El señor López se hizo eco y me dijo que le había llegado a él, no sé si a quién le corresponde o no, pero le había llegado a él nuestro escrito y que estaba en ello, pero por eso, para que nos lo hagan llegar, que llevamos varios tiempo esperando. Gracias. Señor López, ¿quiere usted hacer uso de la palabra por la alusión de la que ha sido objeto? ¿Sí? ¿Quiere hacer uso de la palabra? Pues brevemente, que cuando usted la coge, no la suelta. Muy buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, el pasado mes de enero este ayuntamiento recibió un escrito de la portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista en la que solicitaba información de los pasados ejercicios de las distintas subvenciones de las que podían haber sido beneficiarias algunos colectivos asociaciones de nuestro municipio. Semanas después, cuando ella contactó conmigo, yo contacté con la delegada de Economía y Hacienda para que me ayudase desde el área económica de este ayuntamiento a recabar esa información. La recabamos hace escasas semanas y actualmente ya pues me encuentro organizando las distintas delegaciones, áreas, distintos colectivos que han sido beneficiarios para poder darle la información y proporcionársela de la forma más adecuada posible y detallada para que la conozca con exactitud. ¿De acuerdo? ¿Y para qué fecha prevé usted que puede estar ese trabajo terminado? En un par de semanas, perfectamente. Muchas gracias, señor López. Señora Díaz, segundo turno y turno de cierre, Grupo Popular. Vamos a ver, la posibilidad de establecer subvenciones nominativas está recogida perfectamente en la normativa. Sin embargo, en este caso hemos seguido siempre el criterio
que desde que llegamos al Gobierno nos ha establecido el interventor municipal. El anterior interventor no era partidario de que en el presupuesto municipal aparecieran subvenciones nominativas y sí era partidario de que se tramitaran los expedientes individualizados y que se motivara la excepcionalidad o no de las subvenciones. En este caso, la nueva interventora sí es partidario de las subvenciones nominativas. Ya estoy trabajando con ella en este tipo de en llevar a cabo los expedientes necesarios para que aparezcan efectivamente las subvenciones nominativas en el presupuesto municipal y que sea totalmente claro y transparente, que lo sigue siendo, puesto que las subvenciones el Grupo de Gobierno del Partido Popular las aprueba por acuerdo de Junta de Gobierno local, son públicas y, por tanto, transparentes y conocidas por ustedes, y también se deben y también existe la obligación de publicarle la base nacional de subvenciones del Estado, que es de general consulta. Me alegro mucho que usted quiera realizar una labor de fiscalización de las subvenciones que ha otorgado el Grupo de Gobierno en esta y en la anterior legislatura, pero para llevar a cabo esa labor de fiscalización también debería de usted coger el listado de subvenciones que usted dieron durante el tiempo que estuvieron en el Gobierno y hacer una comparativa entre ambos gobiernos, y así también ver qué gobierno es más o menos eficiente a la hora de conceder subvenciones y, por tanto, qué gobierno es o no más transparente a la hora de tratar a los colectivos y asociaciones en materia también de subvenciones. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, debate concluido. Sometemos a votación, como ha dicho la concejala de Economía y Hacienda, los 3 apartados de la parte dispositiva del expediente debatido sobre el reconocimiento de la obligación, identificado con los números 17 y 25. ¿Votos a favor? Grupo Popular. ¿Votos en contra? La señora Ponte. ¿Abstenciones? Grupo Socialista. Señora secretaria. Se aprueba la moción de la concejala de Economía y Hacienda respecto al reconocimiento extrajudicial de créditos 17 y 25 por 12 votos a favor de los concejales del Partido Popular, un voto en contra de la concejala de Podemos Izquierda Unida, Nerja Amaro, y 8 abstenciones de los concejales del Partido Socialista. El siguiente punto del orden del día es una modificación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2025, evidentemente asociada a una comunicación recibida en este ayuntamiento, firmada por el consejero de Turismo, una orden de la propia consejería vinculada con la financiación de los proyectos de sostenibilidad turística en destino. Señora Díaz, turno de palabra para justificar la urgencia. Pues se trata de una modificación de créditos vinculada a una resolución que hemos recibido el 24 de mayo relativa a los al plan de sostenibilidad turística en destino. En concreto, afecta a 3 de los proyectos incluidos en el mismo. Y, por tanto, puesto que ha sido una modificación de la resolución solicitada por el propio Ayuntamiento de Nerja y tratándose de proyectos cuya ejecución está vinculada igualmente a la realización de la subvención, pues consideramos que está debidamente justificada su urgencia para la incorporación en el orden del día del Pleno. ¿Alguna intervención sobre la urgencia? Pasamos directamente a votarla. ¿Votos a favor de la urgencia? Grupo Popular. ¿Votos en contra? Ángela, portavoz de Podemos, Izquierda Unida. ¿Abstenciones? Grupo Municipal, Partido Socialista. Señora secretaria. Se aprueba la declaración de urgencia por 12 votos a favor de los concejales del Partido Popular, un voto en contra de la concejala de Podemos Izquierda Unida, Nerja Amaro, y 8 abstenciones de los concejales del Partido Socialista, lo que implica el quórum la exigencia del quórum exigido para la aprobación de la declaración. Incorporado como punto del orden del día, tras la declaración de la urgencia, tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular para defender la propuesta vinculada a esta modificación presupuestaria. Señora Díaz. Pues en este caso se trata, de acuerdo con el número 2 del artículo 37 del Real Decreto 500, una modificación de crédito en la modalidad de crédito extraordinario, suplemento de crédito y bajas de crédito en el estado de gasto del presupuesto del 2025, vinculado al conjunto de iniciativas recogidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Nerja dentro del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino de Andalucía del 2022.
Dicho plan fue aprobado a través de la orden de la Consejería de Turismo y Cultura y Deporte el 8 de agosto del 2023, por la que se concede a Nerja una subvención de 5 millones de euros. Con fecha 28 de marzo, el Ayuntamiento de Nerja solicita de forma motivada a la Junta de Andalucía la modificación de las actuaciones del plan. Con fecha 24 de mayo, la Secretaría General para el Turismo dicta resolución de modificación de la orden de 8 de agosto del 2023 de concesión de la subvención solicitada por el Ayuntamiento de Nerja al amparo de la orden de 12 de mayo del 2023 y los términos solicitados. De acuerdo con dicha orden, se propone la creación de un nuevo proyecto, así como el cambio de financiación de otros, todo ello de acuerdo con el cuadro adjunto. La modificación de que se trata no altera la cuantía ni ocasiona ningún perjuicio en las aplicaciones afectadas del presupuesto, de acuerdo con las informaciones que se adjuntan, en concreto el informe de la intervención. El detalle de la modificación es por crédito extraordinario. Se va a crear la partida de eficiencia energética e infraestructuras públicas, alumbrado público exterior, por un importe de 500.000 euros. Se va a suplementar en 100.000 euros la restauración ambiental y pasillos verdes en espacios naturales y playa de Burriana, y se va a dar de baja el proyecto de restauración de fondos marinos de 600.000 euros. Por cuanto antecede, se formula al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar inicialmente el expediente de concesión de crédito y crédito extraordinario en el presupuesto del 2025, cuyo resumen por capítulo es el que se expone en la parte expositiva. Inversiones reales en alta 600.000 y en baja 600.000. Segundo, acordar la baja por anulación del proyecto que se detalla a continuación, el PST4, por 600.000. Y tercero, exponer al público el expediente así aprobado por plazo de 15 días hábiles a efectos de previo anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, a efectos de reclamaciones. Este se entenderá definitivamente adoptado si durante el mismo no se hubieran presentado reclamaciones, de acuerdo con el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley de Hacienda. Tiene informe favorable de la intervención municipal. Gracias. Intervenciones sobre este punto. La señora Gutiérrez, primer turno, Grupo Socialista. Sí, agradecer a los concejales de Medio Ambiente y de Fondos Europeos, porque nos reunieron el 21 de marzo, tuvimos la reunión y entonces conocíamos esta urgencia, por eso nos hemos abstenido, porque conocíamos que iba a venir y estábamos esperándolo. Nosotros nos vamos a abstener porque simplemente creemos que, bueno, ustedes están en gobierno, no es concluyente nuestro voto, y los plazos, comentaban que los plazos no llegaban para el proyecto de los fondos marinos y que se iba a intentar que fuese por otra vía, que esperamos que así sea, porque además es uno de las propuestas que propuso el Partido Socialista al plan de sostenibilidad, y dijimos en esa reunión que se siga trabajando en proyectos, en ese proyecto en concreto, a ver si hay financiación por algún sitio alguna vez, porque si viene la financiación y nunca tenemos el proyecto, siempre nos va a pasar igual, y que se sigan trabajando en proyectos que creamos que pueden venir, líneas futuras, que además, conociendo la Agenda 2030, conociendo las líneas de subvenciones que pueden venir, se pueden ir trabajando ya en estos proyectos para que cuando nos llegue el momento no nos pasen estas cosas. Muchas gracias. Muy previsora, señora Gutiérrez. Tiene la palabra la señora Díaz, primer turno, Grupo Popular. Bueno, vamos a ver, con la tramitación de este expediente lo que hemos primado es justificar o tener la posibilidad de ejecutar el 100% de las inversiones vinculadas al plan de sostenibilidad, que tiene una cuantía muy importante, 5 millones de euros, y por tanto su no ejecución puede acarrear importantes consecuencias al Ayuntamiento de Nerja. Por tanto, en previsión de la necesidad de cumplir con los objetivos del plan de sostenibilidad, tramitamos de la manera más urgente posible esta modificación de crédito. Por otro lado, ha sido el Partido Popular, a través o con la puesta en marcha de este plan de sostenibilidad, el primer gobierno que ha iniciado realmente los trabajos para llegar a poder desarrollar el proyecto de los fondos marinos en nuestra localidad. El concejal de Medio Ambiente me consta que no ha dejado o no deja, a pesar de esta modificación, de trabajar por ir avanzando en el desarrollo de todas las autorizaciones y todas las actuaciones administrativas que conlleva la realización de un proyecto de esa naturaleza en nuestro municipio, que son realmente de muy variada naturaleza y técnicamente muy complejas, y que, por supuesto, estamos siempre muy pendientes de otras líneas de subvención y para proyectos importantes de nuestra localidad. Muchas gracias. Abrimos un segundo turno de intervenciones. No piden palabra los portavoces. Señora Díaz, sometemos, por tanto, a votación la iniciativa
Son 3 los apartados de la parte dispositiva vinculada con esta modificación de crédito del presupuesto del año 25 y modificación del anexo de inversiones. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Podemos, Izquierda Unida y Grupo Socialista. Se aprueba la moción de la concejala de Economía y Hacienda relativa al expediente de modificación de créditos por 12 votos a favor de los concejales del Partido Popular y 9 abstenciones, 8 de los concejales del Partido Socialista y 1 de la concejala de Podemos, Izquierda Unida, Corner Jaimaro. Abordamos el último punto del orden del día relativo a ruegos y preguntas. Por tanto, cedo el uso de la palabra al Grupo Socialista para la formulación de ruego o pregunta. Señora, pues cámbiale el sitio. Señor Salinas, tiene usted el uso de la palabra. Indíqueme, por favor, si formula ruego o pregunta. Es un ruego. Me he confundido, lo siento. Venga. Vale, muy sencillo. Mi grupo y yo rogamos al vicepresidente de la Fundación Cueva de Nerja que nos ponga en precedente, el alcalde, que nos ponga un poco en antecedentes, porque la gente nos pregunta qué va a pasar con el festival este año, si va a ser la primera vez que se suspenda por causas que no sean externas como fue el COVID. Y también, aprovechando la pregunta, saber si hay previsto alternativa cultural en cuanto a festivales, aprovechando el recinto que venía ya utilizándose para este fin en la playa del Playazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Del ruego que usted ha formulado, tiene sentido la formulación en la mañana de hoy, en este pleno, el que guarda relación con el Playazo, porque es un asunto estrictamente municipal. El otro es un asunto que afecta a la Fundación Cueva de Nerja, no es el ayuntamiento, pero de cualquier forma sí que es un asunto también importante para los nerjeños. Y su ruego viene como anillo al dedo, porque esta mañana hemos celebrado una junta plenaria telemática de la Fundación y en la que hemos abordado el asunto. Yo he celebrado que se haya celebrado ese pleno, valga la redundancia, que venía reivindicando porque era oportuno que se abriera un debate acerca de lo que está ocurriendo en estos momentos en el seno de la Fundación con respecto a la edición del festival de este año. He pedido que haya un posicionamiento claro al respecto y, sobre todo, transparencia e información. Lo que no es normal es que los ciudadanos, y especialmente los nerjeños y los mareños, se estén preguntando qué va a ocurrir con el Festival de la Cueva de este año. Lo cierto y verdad es que hay un recurso que ha interpuesto una de las empresas interesada en la organización del festival. El recurso está en estos momentos en el Tribunal Económico Central de Recursos Contractuales, pendiente de la resolución del mismo. En tanto en cuanto hay un pronunciamiento por parte del Tribunal Central, sí le he pedido yo al presidente que sería oportuno, lógicamente, que convocara una reunión en la que estuvieran presentes los representantes de las otras administraciones, pues para evaluar la situación actual y tomar una determinación con lo que pueda ser el festival de este año en cuanto a su celebración o en cuanto a su suspensión. Yo lo que me sorprende es que me formule usted una pregunta sobre la Fundación Cueva de Nerja cuando el presidente de la Fundación es un compañero suyo de partido, su delegado del Gobierno en Málaga, lo que de alguna forma evidencia que no tienen ustedes muy buena comunicación, o al menos no hay una comunicación fluida entre el Grupo Socialista y la presidencia de la Fundación. Pero no hay ningún problema. Encantado de darle toda la información que tengan ustedes que disponer de ella sobre un asunto tan importante. Y con respecto a la utilización de la parcela privada del Playazo para cualquier tipo de evento, el otro día nos confirmaron que la empresa interesada en reggaetón ha descartado la posibilidad de celebrar festival en la provincia de Málaga y siempre estamos abiertos a que cualquier empresa pueda plantearnos cualquier proyecto para ofrecer cualquier tipo de actividad festival en ese suelo. Bien, Grupo Podemos Izquierda Unida, subvenciones, Ángela. A ver. Hoy traigo una pregunta que últimamente hemos estado hablando sobre el tema de las parcelas y me llama la atención que sacamos a licitación la biblioteca para construir la biblioteca y
de verdad no dudo en absoluto en el valor de los técnicos, en su profesionalidad y en que lo harán, yo entiendo que de la mejor manera posible que ellos ven. Pero se tiene que subir se tiene que aumentar un 20% esa licitación para que se lleve a cabo. Sin embargo, vamos a vender unas parcelas y tenemos que bajarle casi un 30% el valor a las parcelas para poder venderlas, que también entiendo que son según valor de mercado, según los informes de los técnicos. Parece o da la impresión de que siempre sale perdiendo el ayuntamiento. Por un lado, cuando vendemos tenemos que vender más barato, pero cuando tenemos que pagar más caro. Realmente, ¿alguien me lo puede explicar? Por favor. Muchísimas gracias, Ángela. Yo creo que muy gustosamente lo va a hacer el concejal delegado de urbanismo, porque la valoración de las parcelas es una responsabilidad que corresponde a la arquitecta municipal y, por desgracia, aunque nosotros discrepemos de la cuantía, sí o sí, es un dato, es un informe que nos vincula y lo tenemos que digerir. Pero con más detalle tiene la palabra el concejal delegado de urbanismo. Ha planteado dos cuestiones, pero claro, son distintas, voy a intentar contestar a las dos. Vamos, en la primera, cuando me dice que tenemos que subir un 20% la obra de la biblioteca para poder ejecutarla, pues ¿qué ocurre? Pues que desgraciadamente cuando las tramitaciones administrativas son muy largas, los precios de la construcción al día de hoy, y lo puedes ver, cualquiera de nosotros lo puede ver y lo puede... como se suele decir, lo puede padecer en sus carnes, que hoy pides un presupuesto y nadie te lo aguanta más de 6 meses. Cualquier empresilla, cualquier reforma que una persona, cualquier energético quiera hacer en su casa, si hoy pide un presupuesto, dentro de 6 meses le está aumentando el presupuesto un 15, un 10, un 5. Cuando las tramitaciones son largas, y en estos casos, por ejemplo, desde que se inicia el querer hacer la biblioteca hasta que llegamos a poder tener proyectos, aprobarlo y licitarlo, pues pueden pasar perfectamente 6, 8, 10 meses, un año. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente los precios y los sobrecostes de la construcción, de la forma que está hoy en día, normalmente te supone un 10, un 15% mínimo de sobrecostes de un año a otro. Eso con respecto a las obras de la biblioteca y sobre todo obras municipales, obras de las administraciones, porque todas las administraciones estamos padeciendo este mismo problema. En cuanto a las licitaciones de parcelas, sorprendidos todos, no solamente tú. Yo le pido explicaciones también a la arquitecta municipal, y la arquitecta municipal es muy concluyente. Ella coge diversos testigos de zona, tiene unas fórmulas que aplicar y según los testigos que va cogiendo, pues sale una valoración u otra. Puede ser un testigo muy alto, un testigo medio, un testigo muy bajo. Al final es aplicar una fórmula y lo que sale es lo que sale. Entonces, sorprendidos todos de decir, oye, se han quedado desiertas porque al parecer los precios que han salido eran a lo mejor demasiado elevados. Mira, a ver, y cuando hace la nueva valoración con los nuevos testigos, pues sale lo que sale. Salvo la parcela del SU8, que esta misma mañana en Junta de Gobierno se ha adjudicado con algo más del precio de licitación. Por tanto, desde ese punto de vista, afortunadamente el Ayuntamiento va a ingresar algo más de lo que inicialmente había fijado la propia arquitecta municipal. Bien, pues entonces, si no hay más preguntas, 15 horas 22 minutos del día 30 de mayo, día de San Fernando, por si tiene usted algún amigo o amiga que felicitar, damos por concluida la sesión. Muy buenas tardes. ¿Algún ruego o pregunta? Sí. No sé si es responsable, no sé quién es, pero debería revisar un poco la página web porque justamente algo tan importante no funciona. Yo intenté esta mañana también un aviso que es bastante importante y pone error abajo con rojo. Pues muchísimas gracias por su información, por su aviso. Le cedo la palabra al señor López para que haga alguna consideración sobre su aviso, a ver si echa menos horas de Netflix, más de página web y la cosa funciona mejor.
Buenas tardes. Sí, efectivamente, en la página web municipal del Ayuntamiento hay una sección que curiosamente la estuve viendo yo ayer, que se llama Aviso de incidencias en la vía pública. Hay unos campos y un formulario que uno rellena y cuando le da al botón, cuando clica enviar, aparece en forma de correo electrónico al área nuestra de la vía pública para poder comprobar si hay una incidencia, como usted dice, en la calle. Yo desconozco si en algún momento dado le ha podido dar error, como usted dice, porque las nuevas tecnologías también en un momento determinado pueden fallar. De todo modo, yo le animo a usted a que si hay alguna incidencia en la vía pública que usted crea oportuna, que sea importante que el Ayuntamiento conozca, o en este caso yo como concejal responsable de ese área, yo estoy a su disposición, le proporciono mi número de teléfono, mi correo electrónico, para que pueda contactar conmigo personalmente si es algo que considere usted más grave o más serio, para que lo subsanemos o lo solucionemos en el menor plazo de tiempo posible, ¿de acuerdo? Bastante gente diciendo que han intentado hacer no con la misma incidencia que yo y no ha funcionado. De acuerdo, pues en ese caso revisaremos esa sección de la página web para si hay algún tipo de error que se pueda dar con mayor frecuencia de lo normal, que lo podamos subsanar, y yo le agradezco que usted me informe, ¿vale? Gracias. Pues muchísimas gracias, señora López, muchísimas gracias. Esperemos que para el próximo pleno el aviso haya dado resultado y la página funcione correctamente. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.